Escuchen, iglesia de Cristo en la tierra. ...8 de mayo del 2026. Nunca había visto tantos pastores, predicadores, evangelistas, hembra, evangelista, femenino y masculino, profeta, apóstol, líderes, iglesia. Y se sentará. ¿En cuál que se sentará? En el templo de Dios, como Dios y haciéndose pasar por Dios. Y se pondrá a todo objeto de culto. Veía que los hermanos, la iglesia, ya la iglesia estaban cerrada. Era una persecución como nunca antes en la historia, la breve tribulación. La iglesia estaba corriendo por los montes, por las montañas, por los montes, buscando lugares donde esconderse. Estaban subiendo lugares que sabían que podían irse. Siervos que salían, que abandonaban, salían de su casa, que estaban entre la ciudad. Pero por mucho tiempo el Señor, le había hablado que saliera de la ciudad grande y que saliera junto con su familia, que le mostraría dónde iban a refugiarse. Pero sus intereses personales estaban aferrados como la mujer de Lot, que su corazón estaba continuo al mar, al dinero, a todo lo que poseía en la tierra. Y se volvió la estatua de sal. Todo a siervo y a sierva le daba la señal que saliera de la ciudad grande con su familia. Pero nunca obedecieron. No obedecieron, amaron el dinero, la casa, todo lo que tenían. Eran la iglesia subiendo para el monte, la montaña, era lugares altos. Otros se iban y subían en loma alta, porque la gran persecución se había manifestado mundialmente. Y estaban por todas las ciudades. Las Biblias lo estaban sacando de lugares y lo quemaban. Lo quemaban. Habían hermanos que en lugares donde estaban ocultos, ellos habían enterrado la Biblia, habían comprado una
un papel, una funda donde podían guardar bien la Biblia. Era una Biblia, un tamaño normal, no era una Biblia que podían enterrarlo. Escuchen, ahí lo enterraban. Veía, hermano, que se juntaban en casa como la iglesia primitiva en el tiempo de las persecuciones que había. Se reunían ocultamente en casas, se reunían en 10 hermanos, 15, se ocultaban para orar y escudriñar las escrituras. Habían hermanos que estaban viviendo en loma que son lugares muy altos. La profetisa sabe lo que es una loma de grande altura. Y allí se escondían para orar y leer. Ya no era en África, no era ya en Nigeria, ya no era en la India que estaban ya persiguiendo, ni en Corea, ni en Islam. Ya la persecución era mundial. Mundial. Cada presidente en cada país se oponía a lo que es Dios y el objeto de culto. Cada presidente se oponía, no aceptaba que la iglesia tuvieran abierto, no aceptaban que se predicara en la calle ni en los hospitales tampoco, no aceptaban. Era el mismo sistema, era el mismo concilio que querían que tuviera una sola iglesia. El presidente de República se había opuesto en contra de la iglesia, del oculto y que la iglesia tuvieran dando culto, porque eso molestaba a los vecinos. Eso molestaba al oído de la persona de tanto hacer bulla. Ahí comenzó la persecución en República Dominicana. Y que ya no se quería ver eso más. Ya comenzó ya el movimiento de la persecución en República. En cada nación, cada presidente tiraba su discurso en cada país. Que esos cristianos estaban haciendo muchos daños y estaban molestando a los vecinos con su bulla, con su culto, con su oración, la iglesia. Escuchen o dejen de escuchar. En cada casa, donde había una casa, un hermano, ellos se reunían ocultamente. Las casas estaban aisladas. Habían hermanos que vivían en lugares altos, en montañas. Había otros, pero eran dispersados. Ahí se reunían en casa diferente, ocultamente. Eran 15, 10, 7, 5, lo que más se podía. Ahí a través
de la, de la experiencia en un abrir y cerrar de ojos, veía que en esas casas aparecía una luz que venía bajando del firmamento. Eran muchas. Y esa luz envolvía esa casa donde estaban esos hermanos. Ahí habían jóvenes, había adolescentes, había mujeres embarazadas, siervas, y habían que no eran cristianos, Y ahí se convertían. Y venía la luz, venía bajando del firmamento y envolvía, entraba la casa dentro de esa luz. Era como si fuera una burbuja, y entonces lo entraba. Era una protección y cubría, entraba la casa dentro de esa luz. Dentro. Era una protección directo que venía del firmamento. Y esa luz alumbraba donde quiera esa nube, y donde quiera venía bajando. Era una nube y entraba y cubría la casa. Esa casa donde estaba ese grupito de hermanos orando y leyendo la palabra y compartiendo la palabra. Y habían muchos habían impíos que no eran cristianos y entraban, lo invitaban y iban ocultamente y ahí entregaban su alma al Señor. Ahí entregaban su vida al Señor. Ahí entregaban su vida al Señor. Ahí entregaban su vida al Señor. Y ahí recibían el bautismo del Espíritu Santo y fuego como la iglesia primitiva. Y lo iban recibiendo, pero todo lo hacían ocultamente. Y lo hacían ocultamente. Ahí hablaban de la palabra, daban la enseñanza, oraban y cantaban 3 himnos del himnario de gloria. Pero había esa nube que bajaba del firmamento, esa nube blanca, y lo envolvía y lo entraba ahí. Eran casas en diferentes lugares, en la montaña, en la loma. Escuchen o dejen de escuchar, sobre toda la tierra estaban esos hermanos ahí guardados como la iglesia primitiva. Entonces allí estaban dando la enseñanza de la palabra y estaban ahí orando para que el Señor protegiera la iglesia a nivel de toda la tierra, donde quiera que estaban los hijos de él, para que lo protegiera del maligno, para que lo protegiera y que lo llenara del Espíritu Santo, que recibieran el don, que recibieran el bautismo, que recibieran el poder del Espíritu Santo, y para que su fe sea aumentada, para que su fe fuera fortaleciera, que no negaran la fe, que no lo negaran, y recibían el bautismo. El Espíritu Santo descendía y lo recibía. Entraba esa persona, porque el Espíritu Santo es una persona, y entraba ahí adentro, y entraba y lo bautizaba, y entraba dentro del cuerpo de cada persona, de cada hijo del Señor que estaban ahí en la casa. Ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí estaba bautizándolo, llenando, y hablaba en nuevas lenguas. Recibían el poder sobrenatural, recibían la autoridad sobrenatural del Espíritu Santo. Recibían. Era así, era por toda la tierra, a nivel mundial. Estaban esas casas ocultas, estaban ahí. Eran casitas ocultas, pero dispersadas en montaña. Estaban ahí. Y esa nube blanca lo envolvía. Esa nube sellaba. Y esa nube, estaba el Espíritu Santo ahí bajando, entrando en persona. Entraba dentro de los siervos que estaban allí, lavados y limpiados, santificados, purificados. Estaban allí, ahí, y estaban siendo llenos
del poder del Espíritu Santo. Escuchen o dejen de escuchar. En todos los confines de la tierra se había manifestado la persecución mundial de la iglesia de Roma contra la iglesia evangélica en la tierra. Roma se había levantado, el imperio de Roma, Babilonia se había levantado contra la iglesia y solo se hizo un solo concilio. Todos estaban unidos con la iglesia de Roma, pero había un remanente que estaban huyendo para no doblegarse delante del imperio babilónico. Escuchen o dejen de escuchar. Anciana, el Señor se lo llevaba. Eran de 90 años, habían de 90, habían de 80, de 70 años, de 70 y pico, de 80, y se lo llevaba. Lo santificaba, lo limpiaba y se lo llevaba. Se lo llevaba. De 60 y pico de años veía que su fe iba a cortarse y lo limpiaba. Había un proceso de quebrantamiento que tenían que ser limpiados. Había maldiciones ancestrales de generación. Tenían que ser quebrantados. Habían cosas que tenían que arrancarlo dentro de ella. Que daban brega de ser limpiados, santificados. Había ataduras que tenían que ser desligados de la vida de ellos. Ataduras, mujeres cristianas que ven novelas, que son noveleras y son maldicientes, maldicen, son contiendistas, son chismosas, criticonas, murmuronas y hablan mentira. Entonces el Espíritu Santo no podía llevársela. ¿Por qué? Porque le hacía falta arrepentimiento, le hacía falta ser liberado, porque no eran liberadas. No eran liberadas. Y era que el Espíritu Santo estaba dentro, viendo dónde estaba la pureza, dónde estaba la limpieza, a ver a quién se iba a llevar que estaba santificada. Escuche o deje de escuchar. Mujeres que están en adulterio por muchos años, en fornicaciones. Y era el tiempo que tenían que irse y no se pudieron ir porque estaban en fornicación, en adulterio, por muchos largos años que se adaptaron a esa vida de fornicación, de adulterio. Y el Espíritu Santo decía, tú no te vas porque tú estás sucia. Escuche, mujeres cristianas que tienen atadura de crítica, que murmuran, que critican, que son chismosas, que son calumniadoras, y todo eso son inmundicias. Y ahí está. Y el Espíritu nos decía, no, tú estás sucia, tú estás inmunda, tú no te has arrepentido de todo corazón. Hombres que tienen tiempo, que están en adulterio, en fornicación, que no han querido arreglar su vida, arrepentirse y apartarse del pecado y comenzar a limpiarse. El Espíritu Santo decía, no, tú estás sucio, inmundo, nunca quisiste arreglar tu vida. Conmigo estaban ahí. Escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar. Ahí entró el rapto de la iglesia. Amada iglesia,
¿Tú te imaginas cómo será el rapto de la iglesia? ¿Tú te imaginas cómo después del rapto será la tortura, la gran tribulación? ¿Mm? Para todo aquello que negaron a Cristo, para todo aquello que no le importó vivir para Cristo, el rapto de la iglesia. La iglesia estaba en culto. Estaba la predicadora Bersaline en una campaña. Era una cancha en forma de un play. Bersaline estaba vestida de un conjunto color amarillo. Shema, Nema, Haya. Ahí estaban Bersaline. Ahí estaba Steven Javier, el anciano, con su mujer y con su grupo de gente. Se veía las iglesias en culto. Estaba la pastora Luciana en su congregación, en su iglesia. Era un domingo. Bersaline estaba predicando. Era una campaña, esa noche ya había terminado. Estaban las iglesias en sus actividades, Las iglesias estaban en sus actividades, estaban en su concierto, estaban en sus rifas, estaban en sus viajes. Y de repente, ahí el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La tierra comenzó a temblar. Escuchen o dejen de escuchar. La tierra comenzó a temblar. La tierra comenzó a temblar, pero era un temblor de gran magnitud. Los cementerios comenzaron, la tierra comenzó a temblar y la puerta, esos portones comenzaron, los candados se rompieron. Todos los cementerios que donde estaban los santos, los siervos y las siervas que durmieron en la presencia del Señor, comenzaron el lugar a temblar. La tierra comenzó a temblar. Era un terremoto, era un temblor.
como nunca antes. Y todos esos panteones donde durmieron los santos que guardaron mi palabra, que vivieron en justicia y en santidad, la tumba comenzó a abrirse. La tumba explotaba. Shamanama. Explotaba. La tierra se abría donde lo enterraban en tierra. Se abría. Se abría, como se cuarteaba, como era un espejo. Como era un espejo que se cuarteaba. Y se escuchaba ese cántico. Aleluya. Y los muertos que durmieron el Señor, comenzaron a salir con un cuerpo transformado. Comenzaron a salir. Y salían y se levantaba entre los muertos. Y se levantaban, 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 y se levantaban. Todos los sepulcros fueron explotados. Era un terremoto que había sucedido en la tierra de la venida de rato de la iglesia. Los sepulcros eran abiertos. Explotados, camanceta. Y mientras que el Señor sonaba la trompeta, los muertos resucitaban. Los muertos eran levantados. Los muertos en Cristo, solo se levantaban. Los que dormían se levantaban con el Señor, se levantaban con un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado. Era un cuerpo transformado. Y arrabá. Era un cuerpo incorruptible, y eran así levantados hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y todos los otros sepulcros siguieron cerrados. Pastores cristianos, su tumba no fueron abiertos. Pastores, pastoras que murieron en pecado, que no estaban bien, su tumba estaban cerrados. Cantidad de cristianos, su tumba estaban cerradas. Todas esas tumbas estaban cerradas. Y todas, subían y recibían al Señor. Y se oía la voz, se oía la trompeta de Dios sonando. Luego, cuando todos fueron levantados y recibidos por el Señor en las nubes, con un cuerpo transformado, incorruptible, lo que hemos quedado, los niños, escuche o dejen de escuchar.
Este mensaje es para toda la iglesia, sobre todo los confines de la tierra, para el mundo, para la iglesia, para todas las naciones. El regreso del Mesías, el rapto de la iglesia. La puerta se cerró, se selló la puerta. Del firmamento venía bajando un rayo como un candado y selló la puerta. Las iglesias, había movimiento de culto, campaña al aire libre, culto, vigilia. Habían que estaban en el monte, en la montaña, pero estaban allí, pero no estaban en el Señor, en sus hogares. Y Bersalini estaba predicando. Luciana estaba en su congregación junto con sus iglesias. Steve Javier estaba junto con Bersalini ahí se cerraba la campaña. En toda la iglesia donde había, ahí la iglesia, los muertos en Cristo fueron resucitados y fueron levantados en un cuerpo glorificado. Y Bersalini no escuchó el sonido de la trompeta. Luciana, había una señora que estaba embarazada en la campaña de Bersalini, cristiana. Su bebé fue arrebatado, fue arrancado de su vientre. El Espíritu Santo tomó su bebé. Había otra cristiana que tenía su bebé en un coche, en un coche. Su bebé era una niña, fue levantada. 5 años se lo llevó. En la campaña, en las iglesias, no se fue nadie. Bersalini, en toda su campaña, sus predicaciones se mostraba en una pantalla. Bersalini comenzó a dar gritos. Comenzó a correr de la plataforma, se tiró para abajo. Y la predicación de ella salía, se escuchaba las predicaciones de ella. Y ella corría de un lugar a otro y se enterraba las uñas, jalaba el cabello. Luciana, la pastora Luciana de Juan Dolio, en medio de la predicación de ella, el rey vino y Luciana con toda y su congregación se quedó. La pantalla se veía la predicación de Luciana. Ni uno de su iglesia habían bebé, los bebés fueron levantados. Fueron levantadas los bebés de cada madre que estaban ahí, bebé de 3 años, de 4 años,
Mujeres que estaban embarazadas, su bebé fueron arrancados de su vientre. La pastora Luciana tenía un vestido color rosado y un sobre todo blanco arriba. Le hice un reencuentro blanco. Ella estaba vestida de color rosa, un vestido largo rosa. Y tenía esa chaqueta blanca arriba sin manga. Y el corre, el rumor, el ay que había en la tierra. Ella corría de un lugar a otro. Luciana corría y gritaba y decía, yo no podía quedarme. Gritaba, yo no podía quedarme. Ella gritaba y corría solo. Su casa entera se quedaron. Luciana, su casa, su congregación, todos se quedaron. Sus miembros se quedaron. Ella corría de un lugar a otro. Pero de repente salió una pantalla y salió un nombre de una mujer que predicadora. Escuche o dejen de escuchar. Que es predicadora, es una evangelista. De allá del firmamento salió ese letrero, ese nombre escrito. Escuchen o dejen de escuchar. Esto no es para el que corre, esto no es para el que predique bonito. Escuche o deje de escuchar, esto no es para qué, sino del que yo quiera tener misericordia. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie me verá. Esto no es para el que corre, ni es para que él predique, sino para el que guarda esta palabra de mi paciencia y guarda la santidad interno externo y tenga amor para su prójimo y para sus hermanos. El rapto de la iglesia. Se quedó la iglesia. Se quedó la iglesia en sus vanidades y en su materialismo. He dicho, escuchen o dejen de escuchar. El Mesías ya vino y se quedó la iglesia.